y voy a ir dando algunas de las cosas que hemos hecho dentro del negocio y les voy a contar un poquito de dónde también yo vengo, ¿verdad? O sea, un poquito también de la parte de mi historia. Les voy a compartir la pantalla y yo a esta parte de mi experiencia o de mi historia le llamé uniendo puntos. Y le llamé uniendo puntos porque en el año 2012, eh, probablemente como muchos de los que puedan estar acá, con incertidumbre en pensar si esto lo puedo o no desarrollar, si es para mí, si lo podré hacer, con todos los retos, ¿verdad? Que uno pueda estar en su mente pensando. Aún así, tomamos la decisión de hacerlo y también tomamos una decisión de hacerlo bien. Y en aquel entonces, año 2012, no, tampoco existía el negocio que hoy tenemos. Hoy, si usted está entrando al negocio, tiene un negocio mucho más evolucionado, un negocio con un potencial o un desarrollo mucho mayor, por lo tanto se puede correr mucho más rápido. Pero en aquel año 2012 nosotros no podíamos unir los puntos, porque no se podían unir los puntos hacia el futuro. Lo único que podíamos tener era expectativa y una visión de lo que podíamos lograr, pero hoy, después de ya 14 años, realmente podemos ver hacia atrás y podemos unir los puntos y podemos decirle con toda certeza, ¿verdad? Que no importa en el momento en que usted esté en el negocio, con toda certeza de que la promesa de salud verdadera se puede hacer parte de su vida, parte de nuestras vidas, y que todo el esfuerzo que nosotros hemos realizado o todo lo que hayamos realizado dentro del negocio, algunos le llaman precio a pagar, retos, situaciones, ha valido por obtener los resultados que hemos obtenido hoy en día y por vivir la manera en la que hoy vivimos. Así que por eso le llamé uniendo puntos y ahorita pues quiero que usted también vaya un poquito al futuro. Para decirles de dónde vengo un poco yo, esta es mi familia, estos son mis padres, gracias a Dios todavía los tengo vivos. Mi papá tiene 92 años y mi mamá tiene 83 años. Y soy el segundo de cuatro hermanos. Y esta es la familia que les decía Ever que tengo. Casti que tengo. Y es que tengo pues tres hijos y dos nietos. Y ese es realmente ese es parte del motor de mi vida. Y ahorita vamos a ir conversando de algunas cosas en la parte de motor y claridad. Les decía que pues como muchas de las personas, estudié una carrera universitaria, estudié la carrera de medicina hace muchísimos años. Y al mismo tiempo, después que empecé a trabajar, enseguida prácticamente empecé a montar también negocios. Y todo lo que hacía, obviamente, o lo que hice en ese momento de montar diferentes tipos de negocios, igual en algunos perdí, en algunos gané, en algunos me fue excelente. Como suele pasar a cualquier persona que emprenda negocios, era porque andaba en la búsqueda de un negocio realmente que me pudiera dar esa libertad de tiempo, que me pudiera dar esos ingresos en abundancia que todos queremos y que realmente merecemos. Y al lado le puse una gráfica que durante 25 años yo anduve colocando, ajá, mi escalera en ventanas diferentes, pero probablemente o la mayoría, yo calculo que un 80-85% de la población coloca la escalera en la ventana equivocada. ¿Eh? Y es por esa razón que muchas veces uno emprende un negocio, ve que no va muy bien, emprende otra cosa, y pareciera como que la vida es estar en ese movimiento para poder estar produciendo dinero. Y es porque la falta de conocimiento, no es porque uno no trabaje o no es porque una persona no tenga ganas, sino que por la falta de conocimiento en cuanto a la manera de generar ingresos, nos puede estar jugando una mala pasada. Todos los negocios que yo emprendí fueron negocios en el cuadrante del autoempleo, o sea, fueron negocios en el cuadrante izquierdo. Ninguno tenía características de negocio del cuadrante derecho. Y recuerdo que en una ocasión nosotros montamos tiendas de café de especialidad también en Panamá
y nos pudimos a tomar cursos y a buscar todo para convertir ese modelo de negocio en una franquicia. Y ustedes no tienen idea, si alguno lo ha intentado, sabrá de lo que estoy hablando. No tienen idea de lo que cuesta desde el registro de marca montar realmente o desarrollar el sistema para una franquicia. O sea, eso es de verdad laborioso, tedioso, cuesta, lleva mucho tiempo, lleva mucha inversión. Y por lo tanto, la mayoría emprendemos es en el cuadrante izquierdo, en el cuadrante de autoempleo. Lo que no nos damos cuenta es que para alcanzar libertad en la parte de tiempo, pero generando ingresos, tenemos que encontrar definitivamente un negocio donde nos podamos apalancar, que nos pueda generar ingresos pasivos o residuales. Si nosotros no logramos, por muy bueno que sea el negocio, llegar a un nivel de negocio de ese tipo, pues vamos a seguir definitivamente dándole vuelta a la manivela durante toda nuestra vida. Entonces yo creo que afortunadamente usted y yo estuvimos en la lista de alguien, usted y yo tomamos una decisión de empezar una oportunidad de negocio diferente, aún fuera con incertidumbre, pero la tomamos. Y hoy yo estoy aquí para reforzarle y decirle que ha tomado una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida. ¿Ve? El día que uno descubre realmente y toma conciencia del potencial que tiene el negocio que cada uno de nosotros tiene en sus manos, nos daremos cuenta cuando lo ponemos en balanza versus otras actividades económicas que de verdad tenemos una bendición que sería tonto desaprovecharla, que sería tonto de repente no desarrollar las habilidades tanto blandas como duras que necesitamos desarrollar para poder sacar el máximo provecho de este negocio. Así que mi consejo es todo lo que usted tenga que aprender, y ahorita vamos a ver cosas que necesitamos en el negocio, que yo necesité, y que a través de eso es que cuento un poco mi experiencia y mi historia. Todo lo que necesité, pues ha valido el que lo haya aprendido y que lo haya adquirido por obtener los resultados. Como les decía, en la edificación Casti, pues yo inicié en el año 2012 con esa promesa de salud verdadera, y en ese momento entré con sobrepeso. O sea, ya ahí venía con tal vez un punto no a favor, como le digo a mucha gente que entra ya con esa conciencia y esos hábitos de salud. A pesar de que había estudiado la carrera de medicina, pues eso no me hacía, así como por arte de magia, estar en una conciencia de salud. De hecho, le digo a las personas que cuando yo estudié medicina no había restricciones de tabaquismo en aquel tiempo, y nosotros éramos 25, 26 en el aula de clase. Prácticamente todos fumábamos, incluso los doctores que nos daban clase fumaban. Entonces yo salí de la universidad fumando, o sea, fumé por muchísimos años. Así que mi conciencia en la parte de bienestar, en la parte de salud, no, realmente no existía cuando yo entré a Fusion. Entonces entré con sobrepeso en ese año. Así que tenía ese primer reto de, bueno, trabajar en la parte de mi peso y en la parte de mi salud física. Y aquí te quiero dejar un aprendizaje, porque muchas veces uno entra al negocio y puede haber de todo. O sea, puede ser que yo inicio el negocio hoy y la persona que invito o con la que inicio continúa hasta el día de hoy conmigo. Pero también puede suceder lo contrario. Y en mi caso, si ese fuera el tuyo, con todas las personas, este fue el equipo con el que yo inicié en el negocio, y actualmente no tengo a ninguno. ¿Ven? O sea, todos se quedaron en el camino. De ellos se han desprendido algunas personas que todavía continúan en el negocio con nosotros, pero de ellos personalmente ya no hay nadie. Entonces, no es frustrante ni pasa nada malo, simplemente es una situación, un reto que hay dentro del camino de construcción, y no todo el que inicia contigo, pues necesariamente va a continuar. Qué bueno si continúa, pero si no, aún así es posible realmente desarrollar el negocio. Y aquí, pues quiero hacer un alto para que hagamos una pequeña reflexión, ¿verdad? Y esta es que yo quiero que te vayas al 2031, que serían 5 años más de donde estamos hoy, 2030, 2031. ¿Y qué pasaría si fuera imposible fracasar?
O sea, si hoy fuera imposible fracasar, si fuera imposible no lograr eh, los ingresos que tú andas buscando, los sueños que tú quieras conquistar, el rango que te lleva a obtener ese ingreso, ¿qué pasaría realmente si fuera imposible fracasar? ¿Qué estarías dispuesto a hacer? ¿Qué estarías dispuesto a aprender? ¿Qué estarías dispuesto a agrandarte? ¿Cómo te atreverías a jugar el juego de Fusion? ¿A jugarlo en pequeño o a jugar realmente en grande este negocio? Porque eso es importante. ¿Por qué razón? Porque la única manera que puedas fracasar en este negocio es que te rindas y te salgas del camino, que desistas. Pero si tú te quedas y te quedas haciendo las cosas, créeme que vas a encontrar los resultados. O sea, y eso puede estar mucho más cerca de lo que a veces uno cree. Porque al final, 5 años o 6 años pasan muy rápido. 5 o 6 años de todos modos van a pasar, van a llegar. Y hoy tenía una mentoría aquí en mi casa con un equipo cercano que tenemos y que estamos desarrollando. Y les decía a ellos que nosotros tenemos pues estos 14 años en Fusion y pareciera que son muchos, pero todavía no llego a tener en Fusion el tiempo que elaboré, por ejemplo, como médico. Y le preguntaba a muchos de ellos cuántos años tenían haciendo lo que están haciendo algunos, y algunos me decían 10, 12, 18. Tengo una doctora que está iniciando el negocio con nosotros, que tiene 26 años de servicio, 26, 28 años de servicio. Entonces, realmente, 5 años o 6 años no es mucho. Sin embargo, cuando tomamos una decisión, muchas veces la decisión va condicionada y mi recomendación sería que la decisión que tomes no vaya condicionada a que si en un año no tengo resultados, a que si en 2 años no he tenido los resultados, ya no lo voy a hacer, porque mucha gente hace eso. Y las decisiones condicionadas no son decisiones realmente, porque no llevan el compromiso tangente de que lo voy a hacer, de que pase. Este negocio va a funcionar. ¿Y por qué te digo que va a funcionar? Va a funcionar si tú decides que funcione. ¿Por qué? Porque si le está funcionando a mucha gente que tenemos los mismos productos, el mismo plan de pago, tenemos las mismas habilidades y potencial dentro de nosotros, pues sencillo, si a otra gente le está funcionando, ¿por qué a ti no? ¿Por qué a mí no? Entonces, va a funcionar si nosotros queremos y tomamos la decisión de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer que realmente el negocio me funcione. Yo te voy a hablar de algunas de las cosas que yo tuve, que yo necesité y en las que yo tuve que trabajar para tener los resultados que andábamos buscando en el negocio. Y no, los resultados no porque hayamos llegado, porque estamos en el camino. Realmente llegar a Blue Diamond es la mitad del plan de pago o es la mitad del camino de construcción del negocio. Así que tenemos todavía realmente mucha tela por cortar. Hay mucho, mucho por hacer. Pero algunas de las cosas que necesitamos en nuestros inicios, para poder ir al nivel donde hasta el día de hoy estamos. Entonces, lo primero que necesitamos fue tener, la disposición. Eso fue clave. O sea, yo tengo la disposición, de querer realmente aprender a hacer esto. Así como aprende uno cualquier otra actividad, quiero aprender cómo desarrollar el negocio de Fusion de manera exitosa, ¿verdad? Con resultados. Y esa disposición nos llevó a que teníamos que aprender, que teníamos que crecer y que teníamos que cambiar algunas de las habilidades, algunos de los hábitos, algunas de las maneras de pensar, algunas creencias que ya traíamos y que fueron obviamente programadas, en su gran mayoría en nuestra infancia, ¿verdad? Y esa disposición a aprender a crecer y cambiar nos llevó a trabajar mucho en nuestro autoconocimiento, en nuestro autoconcepto, en nuestra identidad. ¿Para qué? Para poder reprogramar esa programación que habíamos recibido en nuestra infancia. Y sea como sea, es muy fácil medir la programación que yo tengo o las creencias que yo tengo hoy por el tipo de resultados que tengo. Los frutos que tengamos en nuestra vida, y no estoy hablando nada más de frutos económicos,
Cuando hablo de frutos, me refiero en todas las áreas de nuestra vida. Frutos de relaciones, las relaciones como son, con mis padres, mis hermanos, amistades, equipos que formo, cómo son mis frutos en el área económica, cómo son mis frutos en el área de salud. Hablan de cuáles son las creencias dominantes que hay dentro de cada uno de nosotros. Lo cierto es que todo eso se puede trabajar. Se conocen como habilidades blandas, se conocen como creencias, se conoce como identidad, pero eso es una programación que realmente se puede trabajar y afortunadamente nosotros en Fusion tenemos un sistema que nos permite poder realmente, si así queremos, si tenemos esa disposición, nos permite aprender, nos permite crecer y nos permite realmente transformar esas creencias que a lo mejor nos limitan en creencias que nos empoderen. Y hay una cantidad de libros, hay una cantidad de eventos, de audio, de historias, que el abanico realmente es enorme para poder obtener la información que cada uno de nosotros necesita en su momento para poder convertirse en ese ser humano que produce o manifiesta los resultados que conscientemente uno dice querer. Y para mí, uno de los retos tal vez que más fuerte tienen las personas que entran al negocio de Fusion es que la mayoría venimos tal vez del cuadrante izquierdo y en ese cuadrante de empleo y ese cuadrante de autoempleo se piensa de alguna manera y hay algunas características. Hay cuatro cosas que nosotros debemos de quitar de nuestra mente y es pues ser víctimas, poner excusas, culpar o realmente quejarnos. Eso no nos permite avanzar y eso son habilidades emocionales o tienen que ver con el carácter emocional y eso se puede trabajar. Yo creo que es una de las cosas donde más las personas que entramos a este negocio necesitamos trabajar. Decía un, un líder en redes que la puerta en el mercadeo en red es una puerta muy ancha porque cualquier persona puede entrar, porque los costos o los requisitos de ingresos son muy pocos o prácticamente son nulos. Sin embargo, la puerta es ancha, pero es muy bajita. Y es muy bajita porque se tiene que quedar afuera el ego y tiene que pasarse entonces con mucha humildad, que eso tiene que ver con la parte de habilidad blanda o la parte de inteligencia o carácter emocional. Y eso es una de las cosas que yo le digo, pudiéramos quedarnos hablando, horas y horas de todas las habilidades emocionales que hay o de las habilidades blandas que existen y que vamos a tener que trabajar. Si hoy estoy escuchando de esto, si no he profundizado, mi recomendación es que comience a profundizar en esto. En la universidad realmente a nosotros nos enseñan no habilidades blandas, nos enseñan habilidades técnicas o como se conocen de otra manera, habilidades duras y eso fue lo que yo practiqué durante muchos años como médico. Yo le decía a las personas que realmente yo tenía que ser muy asertivo cuando ejercía la carrera, porque al final el paciente que llega lo que busca es que tú le resuelvas, entonces, y que le des solución a la necesidad o al problema que tiene. Así que para eso había que ser asertivo, por lo tanto, lo que más estudiaba y todo lo que yo estudiaba, yo no leía sobre desarrollo personal, realmente leía era sobre todo lo que tenía que ver con medicina, que era lo que en ese momento yo practicaba. Y sin embargo llego a este negocio y lo que hay es que empezar pues a leer otro tipo de literatura porque necesitaba adquirir otras habilidades. Segundo, otra de las cosas que necesité es poder tener claridad en lo que yo andaba buscando, o sea, dentro de este negocio. Y tener claridad es vital, o sea, es casi lo que te va a dar el oxígeno y es lo que te va a sostener y mantener dentro del negocio. Igual, dice un libro que la causa número uno de fracaso en el mercadeo en red de un empresario es la falta de claridad en lo que quiere. Y yo creo que en este punto hay muchas formas de adquirir claridad en lo que uno quiere y poderle ir dando forma y cada vez más nitidez
a eso que nosotros queremos, dentro, lo que queremos lograr dentro del negocio. Y para cada uno de nosotros puede ser diferente el premio y el sueño. No importa que sea diferente, lo que importa es que tenga uno un sueño. ¿Por qué? Porque el sueño es individual y para algunas personas el sueño podrá ser comprarse una casa y para otro podrá ser viajar y para otro podrá ser darle a sus hijos una educación en universidades privadas, por ejemplo, y para otra persona podrá ser simplemente poder hacer supermercados holgadamente y sin tener limitantes. O sea, para cada uno lo importante es que el sueño es propio, no lo puedo robar de otra persona, porque el sueño es lo que genera energía, el sueño es lo que alimenta realmente y me da pasión para hacer este negocio. El sueño es lo que realmente me mantiene de manera consistente haciendo las acciones, porque si no en el camino dejo de hacer las acciones. Y esto no se ve solamente en el negocio de Fucho, esto se ve en la vida. ¿Cuántas personas, pensemos un momento, cuántas personas nosotros hemos visto o conocemos que empiezan una carrera universitaria y que en el segundo año ya desisten, ya se salen, por las razones que sea, y simplemente era porque faltaba claridad en lo que querían? Entonces, muchas personas emprenden algo y por la falta de claridad abandonan. Entonces, si algo yo les pudiera decir, y es si usted no tiene claro el sueño bien definido, qué es lo que yo realmente quiero, es que se tome un tiempo, ¿verdad? Un día y puedan empezar a escribir cuáles son mis sueños dentro del negocio, qué es lo que me hace vibrar y tener la energía que necesito para poder tener la convicción de salir a hablar de la oportunidad y con esa vibración, con esa energía, poder influir en las personas con las que yo converso. Entonces, es vital tener realmente un sueño y un sueño que me motive, que me dé y que me inspire. En mi caso personal, yo necesité trabajar una creencia. Y es que yo estudié, como les decía, pues la carrera de medicina y lo que yo aprendí fue a recetar medicamentos. Eso fue lo que aprendí, o sea, todo lo que me llegaba era con medicamento. No creía, no, para mí no existía que un nutracéutico me pudiera revertir algo. No, no, eso no fue lo que yo estudié. Así que yo obviamente tenía una formación y la formación obviamente también estaba muy apalancada con creencias de todo lo que había hecho durante mi carrera, ¿verdad? Y todo lo que había leído y todo esto. Y yo necesité cambiar algunas creencias sobre eso. Y necesité cambiar a que más que el medicamento, la alimentación y los hábitos, y en este caso yo empecé con Fusion, no con los otros hábitos, pero sí necesité empezar a trabajar en ellos para saber que a través de esta segunda imagen que le estoy poniendo, yo podía tener salud física real. Podía sentirme bien y estar saludable, podía llevar realmente el cuerpo mío a que su potencial se pudiera desarrollar. Y eso para mí, pues, significó quitar medicamentos de mi vida, olvidarme de esa parte y empezar a buscar más cómo utilizar todo el arsenal de nutracéuticos que usted y yo tenemos a nuestra mano para que las personas puedan estar con energía, vitalidad, saludable, ajá, y que no tengan o no padezcan de una enfermedad. Así que esa fue una decisión que tomamos también y empezamos entonces a hacer ejercicio. Sí, empecé tomando las bebidas, como le digo a las personas, pero ya fuimos incorporando algunas otras cosas, incorporamos una mejor alimentación y en el camino uno nunca termina porque a lo mejor comíamos después a deshora, pero fuimos regulando los horarios, o sea, fuimos haciendo una serie de cosas para poder realmente, como les decía al inicio, que esa promesa de salud verdadera en las tres áreas se hiciera una realidad en nuestras vidas. Y para eso, ahí viene la diferencia, porque era que había que hacer ese cambio y es porque yo no tenía conciencia de bienestar. ¿Ve? O sea, si usted me preguntaba, ¿tú haces deporte o algún ejercicio? No, yo dejé de hacer ejercicio
¿qué será? A la edad de 29 años, 30 años. Y las personas a veces cuando les digo esto, me dicen, oh, desde hace tiempo, o sea, tanto tiempo. Y bueno, todas las personas que llegan, un joven puede hacer ejercicio. Sin embargo, cuando se casa y empieza a tener compromisos económicos y empieza a trabajar, pues esa prioridad, eso pasa a un segundo plano, ya no es una prioridad y muchas veces se olvida y se deja, y ya se deja de hacer. Así que yo me convertí en una persona totalmente sedentaria por muchísimos años. Eso, más los hábitos que tenía de alimentación, me hicieron ganar peso. Me fui de talla 28, 29 casi a talla 34, o sea, me subí bastante de peso. No tenía conciencia de bienestar, como les decía, yo lo que necesitaba era, trabajaba con pacientes, daba recetas, pero no me veía yo, o sea, cuando nosotros hablamos de que un 60-70% de la población tiene sobrepeso u obesidad, eh, hablamos no de la población o de cierto sector de la población, hablamos de toda. Así que si yo agarro el gremio de salud, médico, enfermera, técnicos, todo lo que haya dentro de ese gremio, del 60 al 70% tenemos sobrepeso. Si yo agarro el gremio de contabilidad o economía, 60-70% de ese gremio tiene sobrepeso. Entonces eso no excluye. ¿Por qué no excluye? Bueno, porque eso no tiene que ver con la profesión que estudio o con el conocimiento que tengo. Realmente el bienestar o el cambio en nuestras vidas, en todas las áreas, ahorita porque estoy hablando de bienestar, viene por el cambio de conciencia, porque yo elevo mi nivel de conciencia y me doy cuenta que es eso realmente lo que estoy haciendo cosas contrarias. Todo el mundo quiere vivir muchos años. Yo siempre le pregunto a la gente cuando doy charlas o tiene que ver con la parte de salud, siempre le pregunto cuántos años usted quiere vivir. ¿Ha pensado alguna vez cuántos años quiere vivir? Y de allí parto y le digo, bueno, yo siempre he dicho que voy a vivir 100 años. Ahora como tenemos los nutracéuticos, digo que 120 y cuando ese video sale, pues digo 120. Pero siempre había dicho, desde que soy un chiquillo, o sea, 10 12 años, siempre había dicho, vengo de una familia longeva, pero eso no es todo. Y decía, voy a vivir 100 años. Pero tomando licor no lo iba a vivir, fumando no lo iba a vivir, teniendo malos hábitos de alimentación no los iba a vivir. Entonces decía una cosa, pero me encaminaba cada paso, cada acción que hacía lo hacía en sentido contrario. Hasta que, bueno, llego a Fusion y entonces encuentro, miren cómo todos los pensamientos dominantes que existen en nuestra vida, si nosotros hoy reflexionamos sobre eso, se empiezan a manifestar de una u otra manera. Llega Fusion a mi vida donde yo realmente allí puedo hacer un cambio y puedo hacer un cambio porque cambio mi nivel de conciencia y empiezo entonces a consumir los productos y como le decía, empiezo a hacer ejercicio y a otras cosas. El, la prevención, que es realmente donde está la clave de lo que nosotros hacemos y la clave de mejorar la situación de salud de la población en general, la clave está en la prevención. Pero la prevención está íntimamente ligada al nivel de conciencia, porque tiene que ver con inspiración y tiene que ver también con modelo, con ser ejemplo. Entonces, si no soy modelo o ejemplo, es muy difícil que yo tenga influencia sobre un paciente o sobre alguien, ¿verdad? Con una condición X de salud. Ahora, ¿qué le puedo recomendar aquí yo? No sé, ¿verdad? ¿Qué tiempo usted tenga en el negocio? Pero algo que nosotros decidimos desde nuestro primer año en el negocio fue crear una cultura de consumo del producto. Una cultura correcta, o sea, una cultura donde realmente el día que nosotros entramos a Fusion, las bebidas, nosotros no éramos de tomar tal vez muchas gaseosas realmente, pero sí tomábamos jugos de estos de galoncitos, de botellas que vienen en cartones, y decidimos sacar de nuestra alacena, de nuestro refri, todos los jugos y que entraran entonces los productos de Fusion a nuestra casa. Y eso, entonces el supermercado de productos o de bebidas no se hacía ya en el super, se hacía era entonces en Fusion.
para que vean hasta dónde, y una persona puede decir a veces, bueno, pero de manera tan radical fue esa decisión. Sí, fue una manera bien, bastante radical. Nosotros en ese momento, la imagen que yo les enseñé al inicio de cuando les puse con quién inician, ahí estaba un niño. Ese es nuestro hijo menor. En ese momento él tenía 5 años, él iba para 6 años, actualmente él ya tiene 19 años. En ese momento él tomaba jugos de estos tetras. Yo, médico, ¿qué hacía? Bueno, yo compraba de esos juguitos, como hace cualquier padre, lo metía en la refrigeradora y él tomaba y él llevaba de lonchera a la escuela de esos juguitos. ¿Por qué? Entre comillas, pensando que eran saludables. O sea, si nosotros con algún tipo aparentemente de conocimiento tenemos esas acciones, imagínense cómo está la población en general que todavía está más alejada de ese conocimiento. Entonces, y ese juguito, hay uno de esos jugos en Panamá y que dice que es avalado por la Sociedad Panameña de Pediatría. Entonces, claro, usted le dice a una mamá, la mamá ve el loguito y dice, bueno, esto debe ser saludable porque los pediatras lo recomiendan. Entonces le estoy diciendo que esto tiene que ver con conciencia. Y en ese momento mi esposa negoció con el niño dejó de tomar los jugos. Celebramos el cumpleaños y agarramos botellita de agua y le metíamos los productos y le dábamos a los niños y los niños lo agarraban era por el color. Y así, o sea, buscamos y nos volvimos creativos. Lo que sí tuvimos claro era que teníamos que crear una cultura de consumo. Y esa cultura que tiene que ver con el equipo que creo, no es que el equipo lo voy a crear y después voy a crear la cultura, ¿no? La cultura inicia conmigo. La cultura tenía que iniciar con nosotros como líderes. Entonces, miren, sin conocer mucho de en aquel entonces, le digo, del producto, allá no había pro, no había cliente, ahí todos se compraban el código de cada uno de nosotros realmente. Esa era la manera cuando empezamos en el negocio, o cuando empezó Fucho. En el año 2012, que fue en el año 2013, se hizo la cena de gala, se hizo en Panamá. Y nosotros ni sabíamos qué era la cena de gala. Fuimos a la cena de gala en el 2013 y nos dieron un reconocimiento en ese año por haber sido el código de mayor movimiento de producto en el año 2012. Eso lo repetimos en el año 2016 y lo volvimos a repetir en el año 2017. Por eso le hablo de la cultura de consumo. Hoy yo tengo personas en el negocio que consumen muchísimo más que nosotros, que mueven, porque ahora se mueve a través de los clientes también, pero el consumo es vital en el negocio, en nuestro negocio por dos cosas. Uno, por salud y dos, porque la cultura se duplica y se instala en el equipo. Y para mí, el consumo es igual a la creencia que yo tengo en el producto. Hago un alto aquí y le digo por qué. Yo tengo socios igual todavía que no tienen esa cultura y por eso es que nosotros trabajamos en esa parte de la parte de la conciencia y que si les va a dar algún síntoma, por ejemplo, tienen algún síntoma de resfriado, ellos prefieren muchas veces tomarse un antigripal o tienen algo de dolor y a lo mejor prefieren tomarse una tableta de antiinflamatorio. Yo tengo en el negocio tengo un fisioterapeuta que él usa el Golden, pero como ustedes no tienen idea, con los pacientes que él ve, él tiene clínicas de fisioterapia y él lo recomienda y él me dice, yo la recomendación que le doy a los pacientes, este es un potente antiinflamatorio natural. Entonces, comparándolo con qué lo está, pues lo está comparando con un antiinflamatorio no corticoide. Entonces, pero lo recomienda porque tiene creencia en ese producto. El consumo, entonces, obviamente me da creencia en el producto y me permite recomendarlo con mucha postura y me da entonces la actitud también correcta para poder recomendar, para poder promover, para poder mercadear, para poder comercializar, para poder vender, porque al final lo que nosotros buscamos es posicionar la marca. Eso lo entendimos nosotros desde el inicio. ¿Qué nos toca? Posicionar la marca. Hay marcas, ¿y qué es eso para mí, Hermógenes Esquiel? ¿Qué es posicionar la marca? Bueno, es que en mi mente, cada vez que voy a tomar algo, recurro a mi mente viene algún producto. ¿Cómo es esto y cómo funciona en nuestra vida?
Cuando usted va a comprar pasta dental, usted no va al súper a ver cuál compra. Uno cuando va al súper ya lleva en la mente cuál es la pasta dental que voy a comprar. Tengo posición de esa marca en mi mente. Cuando voy a comprar tal vez papel higiénico, papel de baño, algunos productos, algo, esos que compro de manera recurrente, esa marca está posicionada en mí. Bueno, nosotros buscamos que la marca de Fusion esté posicionada en cada mente de Panamá. ¿Ves? O en cada mente de las personas que nosotros conocemos en el camino. En este momento ya no podemos hablar de un país porque tenemos realmente el mundo entero para posicionar la marca. A ver. Ujú. Y bueno, lo otro que, pues ya esto sí es actualizado. En aquel entonces eran clientes. Es más, esa es una foto tan antigua y la dejo así porque en aquel entonces esas eran las cajas que habían. Y eso eran clientes que yo tenía desde aquel entonces. Entonces, ¿qué pasa? Como consumía tanto, les puedo compartir, esa es mi estrategia, porque realmente no es lo que recomienda, porque hay hay cientos de estrategias, pero yo les puedo compartir la mía de cómo yo consigo clientes. Y es que le recomiendo a los clientes uno o dos o tres productos iniciales. Hay quienes, tengo socios que recomiendan mucho el 4 más uno y está bien. Yo recomiendo lo que el cliente en ese momento para mí necesita, pero me lo voy ganando y voy ganando la confianza. Entonces, un cliente que me compró dos, tres cajas, no sucede siempre así, pero ese es mi propósito en el servicio que doy, es que se convierte en un cliente del número de cajas que ustedes ven en la foto. Yo tengo clientes de 15 cajas, de 10 cajas, de 12 cajas, o sea, sin ningún problema me quedan comprando mucho producto porque lo hacen parte de su vida. Entonces, por ahí es donde yo realmente he creado una cultura del pro y he creado una cultura de consumo en los clientes. Y de allí lo otro que entendimos, ¿verdad? En aquel entonces y que necesitamos fue empezar a compartir la visión del negocio. Compartir la visión de lo que era la salud verdadera, lo que podíamos encontrar en el negocio. O sea, eso fue incansable. Y allí, y para mí, cuando yo pongo, porque en la laminita uno dice, bueno, compartir la visión, compartir el negocio. Sí, eso es lo que realmente hacemos, pero allí va ligada esa Perdón, parte emocional y la perdón, interpretación que yo... doctor. Dígame. No se ve de pronto, cerraste, dice que se ha pausado el compartir. No A se ver, ve. voy a compartirlo de nuevo para ver. A ver, ¿a dónde me quedé? En el carrito de mercado. ¿Esta? ¿Ahora? Sí, ya. ¿La ve? Sí, ahora Sí, sí. sí se ¿Sí? ve. Ahora sí. Compartir visión. Hasta aquí sí. Ahí la No, vimos. La esa no la anterior, ¿No? habíamos visto. Ah, Esta. hasta está, allí hasta sí. ahí. Ok, Sí. la otra era de clientes. Y por eso les decía de las cajitas que eran las cajitas viejas que habían antes. Y que esos son clientes míos desde aquel entonces. O sea, tengo clientes muy antiguos conmigo que consumen los productos. Y aquí les decía de compartir la visión y que en la lámina de compartir visión o compartir la visión, pues se ve simple porque es compartir el negocio, es hablarle de la oportunidad de negocio a mucha gente. Y el reto tal vez no está en compartir, para algunos, a lo mejor al inicio uno no se atreve, pero el reto más grande es la interpretación que yo doy después de que comparto la oportunidad, porque la interpretación que dé es de acuerdo a lo que yo espero dentro del negocio. Y yo le digo a las personas que se imaginen esto. O sea, yo realmente para mí ando buscando personas. O sea, no ando forzando, no ando buscando forzar. Me quito el apego de posterior a una presentación y le digo, imagínate que tú tienes que sacar los cuatro bases de un juego de baraja. Para tú sacar cuatro ases en un juego de cartas, no vas a poder realmente sacar las cuatro primeras y decir que ahí están. Probablemente sí, probablemente no. Pero lo cierto es que en el juego de cartas hay cuatro ases. Y si las cuatro ases están, lo que me toca es, obviamente, voltear todas las cartas. Entonces, en tu mundo, para ti, están los cuatro corredores con los que vas a hacer equipo para el diamante. Un quinto, porque pues para el quinto, estoy hablando hasta el diamante, pero para un quinto después lo vas a encontrar. Pero para el diamante, con cuatro corredores que realmente tú tengas en el negocio fuerte, tú vas a poder llegar.
En el juego de barajas está, en el juego de tu vida están los cuatro corredores. Nos corresponde a cada uno de nosotros buscar esos cuatro corredores. ¿Eh? No sabemos qué número va a ser. No, me llamó poderosamente la atención en el Diamond Training porque el código de Luca es 16.750 creo, una cosa así por allá. Y yo recuerdo en los inicios cuando yo conversaba con Álvaro Zúñiga y él me decía que él ponía al inicio anuncios en el periódico buscando emprendedores, pero que lo que le llegaban era gente que quería un empleo, buscando empleo, por eso era lo que andaba buscando. Yo no sé cuántas presentaciones habrá tenido que dar, porque tuvo que dar muchas, pero lo cierto es que el corredor fuerte lo encontró hasta el número 16.000. Y muchas veces nosotros con el número 100 ya dejamos de buscar. Muchas veces nosotros, yo creo que para mí en las historias y en lo que cuentan los líderes está la experiencia que uno debe sacar, ese conocimiento y oye, mi fortaleza cómo está, mi carácter emocional que en lo que quiero construir cómo está. O sea, yo me voy a rendir rápido o yo voy a encontrar mis cuatro ases, mis cuatro corredores, porque yo sé que están allá para mí. Entonces, importante es eso. Ahora, cuando yo salgo a buscar los corredores, es importante que yo haya trabajado y esté trabajando, nunca dejo de trabajar la parte emocional. Mi desarrollo espiritual, mi desarrollo mental, mi desarrollo emocional nunca va a terminar. Y yo le digo a la gente porque esto es como una capa de cebolla. Usted agarra una cebolla y le quita una capita y aparece otra, y le quita y aparece otra. Bueno, haga de cuenta que nuestra programación está así, está encimada, capa sobre capa, por lo tanto hay cosas que van a ir saliendo en el camino que yo necesito estar preparado emocionalmente y en el camino del crecimiento para poder que eso no me afecte en el crecimiento del negocio. Y no es lo mismo hacer el negocio desde la vergüenza, el tener que mentir, ajá, porque hay mentiritas que la gente dice, bueno, dije una mentirita piadosa, no, esa no existe, es mentira. Desde la inseguridad, desde el enojo, desde la culpa, ¿ve? Hacer un negocio desde el servicio, desde el amor. Porque cuando hago y contacto a alguien desde un pensamiento y una intención correcta, desde mi felicidad, desde el gozo de lo que estoy haciendo, porque una cosa es hacer el negocio, ajá, con esfuerzo y esforzado y con, uy, ¿qué me está costando? Hacer un negocio desde la felicidad, desde la sinceridad, de la honestidad, desde el servicio, desde buscar confianza. Son dos puntos diferentes. La presentación del negocio es una habilidad dura, pero cómo la presento va involucrada la parte de la habilidad blanda. Entonces ahí se hace importante el trabajar. Cuando yo he trabajado la parte interior, entonces mi acción es diferente. Porque no es que no acciono, pero mi acción entonces es enfocada, es correcta, está inspirada y la baso en principios y valores y por lo tanto entonces tiene los resultados que andamos buscando. ¿Ve? Entonces, no me pregunto si lo que estoy haciendo hoy qué está pasando? O sea, si di una presentación y no me resultó, no, no, espérame, ¿qué puedo yo mejorar en la parte de mi servicio? ¿Qué puedo estar? Y no sin frustración, ir mejorando e ir creciendo. Para mí esas fueron de las cosas que más yo he aprendido en la parte del negocio, trabajando esa parte del desarrollo de uno, ¿verdad? El desarrollo personal. Porque nunca los resultados van a llegar primero para después entonces trabajar la mentalidad y las creencias. Primero trabajo mi mentalidad, mi manera de pensar y cambio mi manera de pensamientos dudosos a pensamientos positivos, a tener expectativa de una expectativa positiva y entonces yo puedo accionar de manera correcta y así tener los resultados. Y ya para ir terminando, voy a resumir algunos de los resultados que les decía, nos ha llevado a obtener salud verdadera. De pasar de sobrepeso. Pasé a estar muy delgado, perdí la masa muscular porque no tomaba proteína o lo suficiente, pero en el camino fuimos aprendiendo, porque todos hemos aprendido, ahora aprendemos de nutrición, o sea, aprendemos de todo en el camino, porque queremos crecer y hoy recuperamos el peso que teníamos
hace muchos años, tenemos el peso correcto, tenemos vitalidad, a pesar de que tenemos, pues tengo 63 años, la gente se ríe porque le digo que dicen que soy de la tercera edad. Pero bueno, y la gente se ríe porque, pues, definitivamente tenemos una actividad, hacemos actividades de personas mucho menores, pero Fusion transforma. Realmente tú, si te pones consciente y juicioso a hacer lo que hay que hacer, el cambio y la transformación en el tiempo es increíble. O sea, es una cosa que le digo a las personas, todo vale. Y ahí hemos tenido muchos viajes. Por ahí le voy a pasar algunos. Este fue uno de los primeros viajes que hicimos, que fue a la Bahamas. Por ahí hemos estado en muchos buenos viajes, realmente. Hemos conocido lugares que pues, tal vez nunca habíamos pensado que íbamos a ir. Hemos podido comprar los varios autos a través de los bonos de auto que nos da la empresa. Eh, y ahorita acabamos de cambiar el auto, lo cambiamos por este otro. O sea, de verdad hay cosas que se pueden alcanzar y lograr. Y el sueño es independiente, por eso le digo a las personas, cada uno tiene su sueño. Ahorita quiero cambiar este porque a mi hijo le gustó este, él tiene un Mercedes y quiere este ahora. Entonces digo, bueno, vamos a cambiarlo por el otro y vamos a venderlo. Todo es posible realmente. Y este es un negocio donde no hay limitante, el bufete es grande y está servido. Ese fue nuestro primer cheque. Sin visión, ese cheque raja cualquiera porque son $43. Veníamos de tener negocios donde invertíamos 80.000, $100.000. Teníamos 5 negocios cuando empezamos en Fucho, teníamos 5 cafeterías de especialidad. Y tener este cheque, si no tengo la visión, dirá, pero yo para qué sigo en esto, o sea, esto no me va a dar. Pero ¿saben qué? Todos empezamos por ahí. Y yo les decía hoy a un grupo con estos chicos que estaban en la mentoría, les decía, mira, es increíble. Y ayer tuvimos una afiliación, estaba haciendo el plan de acción y también le decía a él esto y le decía, mira, al inicio, si yo no entiendo el negocio, no le voy a poder dar la interpretación correcta a los primeros cheques. Porque yo recuerdo que mis primeros cheques, el mayor porcentaje del valor del cheque eran de la venta, era de los clientes. Entonces, si tenía un cheque de $200, a lo mejor 170 eran de venta y 30 eran de red, del equipo. Digo, pero esas 25 o 50 cajas que puedas colocar hoy en día para hacerte el pro, velas como tu semilla de crecimiento. Porque un día el equipo no va a mover 25 o 50. Un día el equipo va a mover 3.000 cajas y tú sigues moviendo las 25 y 50. Sigues cobrando a lo mejor los $200 o $300 que te ganas por eso, pero tu cheque de 3.000, 3.500, ajá, 90% es de la construcción del residual de la red. Por eso entender el negocio en la lámina que les puse es importante, porque puedo estar pensando que mi escalera está correcta, en la ventana correcta, y todavía estoy con mi escalera en la ventana equivocada. Y se me puede pasar la vida pensando que ahí la voy a hacer, pero si el modelo no me lo permite, no lo puedo lograr. En el año 2024 alcanzamos, ajá, la suma por arriba de $1 millón de ganancia acá en Fucho. ¿Ve? Y yo le digo a las personas, ¿sabes qué? Yo desde aquí les comparto una parte de mi sueño, porque yo igual desde muy joven decía, yo voy a ser millonario. Yo no sabía cómo, por eso a lo mejor había montado tanto negocio. No sabía cómo y no tenía el vehículo, pero yo decía, yo voy a ser millonario. Cuando estudié la carrera de medicina también pensé que era por ese camino. Hoy encontré el camino, porque si lo pude hacer en unos años, pues ahora lo puedo ir reduciendo hasta que llegue a un año, y este vehículo lo permite. Y lo interesante de todo esto, todavía lo mejor es que no lo haces solo, sino que lo haces con mucha gente ganando contigo. O sea, es una cosa totalmente diferente, porque es la única manera de poder llegar. Hoy en día nos acabamos de comprar una casa nueva, ¿ves? Y hoy teníamos a las personas acá, ahí estaba todavía cuando no la habían terminado. Y es una casa que realmente, bueno, es la casa de nuestros sueños también. ¿Ves? Y parece mentira que un sobrecito pueda dar ese estilo de vida y libertad. Si no entiendo, lo voy a quedar con la venta de sobrecitos. Me puedo quedar toda la vida pensando que estoy en el negocio de vender sobrecitos y no en el negocio de un sobrecito que realmente produce libertad.
Y con esto voy finalizando y es que realmente Fusion te da la oportunidad de construir un activo donde generas ingresos residuales. Ahí está la clave. Y esto es una inyección que llega todos los viernes a tu cuenta, ¿eh? De manera incansable. Y Lucas lo decía, ¿quieres ganar más? No busques otro negocio afuera de Fusion. Levanta una nueva línea y ayuda a más gente. Tu cheque crece y necesitas más y quieres otro negocio. Levanta otra línea. Hoy le decía también a esto, imagínate, 37 países estamos. Un diamante, una línea de diamante en cada país. 37 líneas de diamante. ¿Es posible? Sí, sí, para eso están allí. ¿Ves? Entonces, es un negocio que de verdad meterse de lleno a él y internalizar todo lo que se puede alcanzar es increíble. Hoy mi propósito es alcanzar 1000 familias que vivan como yo. Y eso pues todos los días nos hace despertarnos. Yo le digo a la gente, realmente seguimos viviendo el negocio con la misma pasión del primer día, dando presentaciones y buscando y ayudando a la gente que ya está para que también ellos puedan tener esa oportunidad que un día llegó a nuestra vida y que definitivamente se logra ayudando a mucha gente. 3 principios que te voy a regalar y con esto termino. Uno de ellos, ajá, que en igualdad de condiciones, cuando trabajo la parte que les decía emocional, que en igualdad de condiciones, las personas siempre van a preferir hacer negocio con aquellas personas que conocen, que les agradan y en las que confían. Entonces me tengo que convertir en una persona agradable, una persona que abra mi corazón y una persona en que la gente pueda confiar. Segundo, existe un principio que se llama ley de Girard. Este señor que está aquí fue reconocido en el récord Guinness por ser la persona que más autos ha vendido en un año, o en su carrera más bien. Y él decía que cada nuevo socio para él era cliente. Cada cliente nuevo que llegaba a su vida traía 250 nuevas posibilidades de venta. Cada socio que llega a nuestra vida, ajá, o a nuestro equipo trae 250 nuevas posibilidades de un nuevo socio. ¿Ve? Entonces, debo entender que en el potencial de las listas de mis socios hay un potencial grande de negocio. Ujú. Y que pues más allá, ¿verdad? De todo lo de los medicamentos, encontramos un negocio que para nosotros es una revolución realmente. ¿Ve? Nos metimos en esta revolución del bienestar y creo que, no sé, solamente en el camino de mi interior, en conexión con Dios, supo por qué estudié la carrera de medicina, ¿verdad? Para llegar muchos años después a un negocio donde puedo realmente hablar de salud y no hablar de enfermedad. Así que de mi parte, ¿verdad? Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por darme el espacio de compartir con ustedes un poco hoy de nuestra experiencia en Fusion y nuestra experiencia de vida. Y que espero pues haberles podido dar algo, ¿verdad? En ese camino para seguir y ir avanzando y creciendo. Doctor, muchísimas gracias. Démosle un fuertísimo aplauso al Gracias. doctor Hermógenes. Bravísimo. Gracias, doctor Muchas gracias. Muchas Hermógenes. gracias. Lo Sí, mil amamos. gracias. Súper. Excelente, gracias. Muchas Doctor, gracias, excelente. rebasaron todas las expectativas, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Súper, Gracias, gracias. Que gracias. lo volvamos a tener invitado. Gracias. Gracias, gracias, Doc. Bueno, no, ha sido un placerazo estar aquí con el doctor. No sé si tenemos nuevo 05, pues no sé si Gracias. alguien tenga una preguntita para el doctor Ay, o... Que cuando nos vuelve ya no se ve cuando nada. lo volvemos a tener como invitado. Ah, Ya me lo quieren tener, avisan, ya lo me quieren tener avisan. cada mes. Ah, con gusto. No, doctor, ha sido un placer. Le agradezco muchísimo su tiempo, su experiencia, todo lo que las enseñanzas que nos ha dado, doctor. Por favor, próximamente también estamos acá abiertos para tu equipo, por Gracias. acá a tu servicio también, toda la gente de nuestro equipo en Colombia, al servicio para ti, doctor. Muchísimas gracias. Si nadie tiene preguntas, pues eso es todo por hoy. Esperamos vernos Gracias.
pronto, pronto, doctor, todo equipo. Gracias, gracias, gracias. Chao, Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Sí. Gracias. Gracias, buenas noches. Feliz noche. Buenas noches.